Hoy vamos a encontrarnos con la doctora Lourdes Lodi. Esta mañana estuvimos charlando un poco. Ella es analista y consultora política, licenciada y doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Democracia y Políticas y Gobernanza por la Universidad de Londres. Es investigadora y docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR y dirige el Observatorio Político Electoral. Además, ha trabajado en el proceso de diseño, capacitaciones, implementación y evaluación de la boleta única tanto en Santa Fe como en la ciudad de San Luis. Es coautora del libro Boleta Única, estudio comparado de los casos de Córdoba y Santa Fe. Integra la red de politicólogas y el equipo de investigadores federales del CIPEC como analista de la provincia de Santa Fe. Esta mañana acordamos, en realidad con el grupo, la idea es que Lourdes vaya explicando, haga toda su disertación en esta escuela de formación de dirigentes políticos, que tanto bien nos hace para prepararnos para ser dirigentes eficientes y que hagamos una gestión pública entendiendo bien lo que es la política, ¿no? Entonces, en esta disertación que ella va a hacer, el acuerdo es que ella haga su presentación, en algún momento nos irá preguntando si vamos entendiendo, si queremos hacer algún comentario. De todos modos, tienen el chat abierto para dejar todas las preguntas que ustedes quieran, y terminada la clase, hacemos un diálogo abierto. Así que bueno, Lourdes, ¿estás ya dispuesta para comenzar a charlar? Nosotros estamos acá gustosos para escuchar. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por hacerse este espacio para estar aquí hoy, un viernes a estas horas. Celebro todo lo que son espacios de formación política y sobre todo que sean los propios partidos políticos los que los promuevan, porque bueno, como ustedes saben, en nuestro sistema democrático los partidos políticos tienen el monopolio de la representación, ya lo deben haber estado viendo en las clases previas, y bueno, y en ese sentido la calidad de nuestra democracia también depende de los niveles de formación y de conocimiento y de compromiso de los dirigentes. Hoy vamos a trabajar, no sé si Juliana, yo ya puedo presentar, sacamos esa placa y presento yo, si están de acuerdo. Así no quiero ponerme Sí, por sí, arriba, ¿sí? estaba muteada. Bien, bárbaro. Ahí estaríamos. Presentación. Esto tengo que sacarlo. Bueno, ¿lo ven bien ahí? Sí, perfecto. Bien, bueno, les cuento que yo igualmente acá de ustedes veo muy pocos, con lo cual lo que les voy a pedir es cualquier interrupción, ver si me aparece en el chat, o si no, no tengo problema en alguna interrupción específica por algo que quieran preguntarme. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a trabajar este concepto fundamental que tiene que ver con nuestra democracia, que es el de los sistemas electorales. Específicamente, a ver, está el tema del derecho electoral, y el derecho electoral, lo que suele suceder es que se confunde el concepto de derecho electoral vinculado al derecho de sufragio, que como ustedes saben es la base del sistema democrático, es el mecanismo a través del cual definimos a nuestros representantes en sistemas democráticos, y el derecho electoral más como conjunto de reglas que regulan los procesos electorales. Entonces me parecía importante hacer una introducción no solo a los sistemas electorales, sino también al rol que el sufragio como derecho político incorporado a nuestra Constitución del 94 tiene para nuestras democracias. Y a ver, ¿y por qué llegar a un nivel de discusión de derechos, o de contenidos, o de teoría? Porque muchas veces nos sucede que, o como
dirigentes o como militantes, que utilizamos algunos conceptos en forma indistinta y que también tener la pertinencia de cómo funciona nuestro sistema electoral nos permite mejorar también nuestras estrategias de competencia electoral, de armado de listas, de lectura de actores, de escenarios políticos. Conociendo las reglas de juego, podemos pensar en la estrategia de juego, y al mismo tiempo conociendo las reglas de juego, sobre todo aquellos que tienen espacio de representación política o trabajan en el marco del diseño de políticas públicas o de asesoramiento a legisladores, también pueden pensar en cómo reformar. A ver, como un dato curioso y actual, sé que ayer estaba para tratamiento en la legislatura provincial un proyecto de reforma a la ley de boleta única con la que votamos en Santa Fe, para incorporarle la presencia de la paridad, otro tema que vamos a trabajar hoy que tiene que ver con que tenemos ley de paridad hoy en la provincia, y sin embargo la boleta única, que ya tiene 11 años, no incorporaba esa variable. Entonces se está planteando la posibilidad de que aparezcan las fotos de los dos primeros candidatos. Entonces, conocer las reglas del sistema electoral, tanto a nivel local, provincial, nacional, e incluso para elegir si queremos parlamentarios del Mercosur, nos permite no solo pensar nuestra estrategia, nos permite pensar nuestra comunicación, entendiendo a qué población va dirigida nuestra estrategia de campaña, pero también nos permite pensar en qué reglas de juego es necesario modificar. Vamos a ver también que un tema de agenda del día de hoy es que la provincia de San Juan había derogado la ley de primarias hace un tiempo y hoy sancionó nuevamente su sistema de ley de lemas. Entonces, el sistema electoral no es algo que esté rígido y estancado, sino que tiene que ver con un mecanismo, un engranaje que, como veremos ahora, tiene varios elementos, que también puede ser objeto de disputa política. Y fundamentalmente, ¿por qué es objeto de disputa política? Porque es una institución que reparte poder, ¿sí? Es una institución redistributiva que en democracia reparte poder. Como ABC, como punto de partida, a mí me parecía importante partir de esta definición de reconocer que el derecho de sufragio como derecho político ha sido incorporado a la reforma constitucional en el 94. Antes aparecía como un derecho implícito vinculado a la forma representativa de gobierno, pero es con la incorporación de los nuevos derechos y garantías en la reforma del 94 que se incorpora, además de esta serie de derechos que ustedes están viendo ahí en la placa, el derecho de sufragio. Derecho de sufragio que en ese artículo se vincula a una concepción de derecho electoral como una concepción restringida, ¿sí? Tiene que ver con el derecho al voto. Pero por el otro lado, y acá un poco este es el esquema en el que nos vamos a mover, el derecho electoral tiene que ver con toda la regulación de, no solo de los órganos representativos, sino del proceso electoral, que como ustedes saben, no solo es la jornada de las elecciones, sino es cómo se oficializa una candidatura, cómo se presentan las listas, qué papeles hay que presentar, en qué resolución hay que presentar la foto, cómo deben estar conformadas, qué cantidad de avales hay que presentar, cómo se financia la política, cómo se financian las campañas, hoy incorporado también en el marco del derecho electoral, quién administra ese proceso, cómo se piensa la comunicación, la distribución de medios de comunicación. Es decir, es todo el gran marco de reglas y normas que regula un proceso eleccionario, no solo en la jornada electoral con toda la intensidad que eso supone, sino en los meses previos y en lo que sucede después, desde cómo se lleva adelante un escrutinio provisorio, un escrutinio definitivo, cómo se definen y reparten los votos en bancas a partir de los resultados electorales, qué capacidad hay de impugnar, ¿sí? ¿Qué pasa si un legislador renuncia o muere? ¿Cómo se sucede? ¿Cómo se reemplaza ese cargo? Es decir, el derecho electoral es muy amplio y muchas veces, por no conocerlo, perdemos margen de maniobra. Entonces, tenemos estas dos grandes acepciones, una del derecho electoral en sentido amplio como conjunto de normas que regulan todos los procesos electorales, y otra en sentido restringido que tiene que ver con este artículo 37 de la Constitución, que define quién puede votar, quién es elegible, y además, fundamentalmente, las características y la naturaleza del sufragio, que
según nuestra Constitución y nuestro régimen electoral, el sufragio es universal, igual, directo y secreto y obligatorio. ¿Sí? Este es el gran artículo 37 de la Constitución, que además de consagrar el sufragio como universal, secreto y obligatorio, incorporándolo como principal derecho político en nuestro sistema democrático, agrega una segunda parte muy novedosa, que es la que plantea la necesidad de promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. Y ahí es donde se plantea que son los partidos políticos los que tienen que garantizar esa paridad. Y bueno, como ustedes saben, a partir de esta reforma del 94, teníamos antes la reforma, las leyes de cupo, ¿sí? Con el gran debate de si los cupos femeninos son pisos o son techos, y bueno, y hoy en un contexto de paridad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, surgen también otros problemas en relación a qué engranajes del sistema electoral. Por ejemplo, hoy leía las noticias sobre la ley de lemas en San Juan, que algunos decían, bueno, el riesgo de la ley de lemas es que en cómo se configuren las listas se afecte el criterio paritario, para que vean que no hay elementos que estén desligados de los otros, sino que todos los elementos del sistema electoral están vinculados. Esto es el ABC de las características del sufragio, y como dato curioso, ahora vamos a ver algunos elementos vinculados a qué pasa con el criterio de igualdad del voto, según el instrumento de votación, qué pasa con el secreto del voto. La obligatoriedad del voto también es un debate hoy en relación a, por ejemplo, lo que ha sucedido en Chile con la Convención Constituyente, a lo que ha sucedido en Europa en relación al Brexit. Bueno, ¿qué hubiera pasado si el voto no hubiese sido, no, digamos, optativo? Como que se plantean que los resultados pueden ser distintos. ¿Cuál es el vínculo entre la obligatoriedad del voto y el clientelismo político, ¿no? Un gran debate de la obligatoriedad del voto favorece el clientelismo, y algunos plantean que la obligatoriedad del voto lo disminuye el clientelismo político. Se incorpora el debate de la obligatoriedad también en relación al voto joven, ¿no? Y recuerden que hace unos años se incorpora la ley de voto joven a nivel nacional, donde los menores de 16 y 17 años tienen la posibilidad de votar a nivel nacional, pero no pueden hacerlo aún por nuestra constitución provincial a nivel de los cargos locales. Y bueno, todo ese planteo de qué sentido tiene si el derecho al voto debe ser entendido como un derecho vinculado a la libertad, o debe ser vinculado a entender al voto como una obligación del ciudadano, ¿no? Es un debate que no lo vamos a resolver hoy, pero sí me parecía importante volver a estas nociones, sobre todo porque hoy prácticamente damos por sentado, a ver, las nuevas generaciones van a entender la paridad del voto, la paridad de la participación de hombres y mujeres en las listas y en los espacios públicos como algo natural, cuando esto es algo realmente muy reciente, y lo mismo sucede respecto a la universalidad del voto. Si nos ponemos a pensar, fíjense cuándo se fue consagrando y obteniendo el sufragio femenino en el mundo, y me pareció importante traer esto a colación, porque precisamente, más allá de, en relación a estas placas, les recomiendo una película muy buena que se llama Las sufragistas, que cuenta la historia de cómo se va alcanzando, sobre todo en Inglaterra y en Europa, el voto de las mujeres. También hay un documental muy bueno que salió durante bastante tiempo en el canal Encuentro sobre el voto de las mujeres en la Argentina, pero me parecía muy importante también traerlo a colación porque hoy, precisamente hoy, se cumplen 75 años de la sanción del voto femenino en Argentina. Entonces, 75 años en la historia es casi que ayer nomás. Y bueno, también la pregunta por la universalidad también nos habilita a pensar o poner en debate si deben o no votar las personas privadas de la libertad, qué pasa con el voto de los extranjeros. Digo, para esas cosas, yo lo puse en la primera placa, ¿no? Es plantear el sufragio y los sistemas electorales en debate. ¿Por qué? Porque me interesa que estas cosas no las tomemos como
como dadas, sino como productos de la evolución también de los avances o del progreso institucional, pero que también hay muchas veces que se va para atrás, o que se desvían, o que las cosas toman otro rumbo, o que hay modas, como vamos a ver, que en un momento era la moda de ir hacia el voto electrónico, después se dieron cuenta que el voto electrónico no era tan seguro como se creía, y en muchos lugares, incluido Holanda, Alemania, se volvió a ir para atrás respecto al voto electrónico. Fíjense qué pasa ahora con la ley de lemas, qué pasa con la obligatoriedad también. Pero bueno, esto un poco para poner en escenario de que cuando hablamos de derecho electoral, hablamos por un lado del derecho a sufragio, del derecho al voto y del derecho a elegir y ser elegido, y por el otro lado, en su concepción más amplia, de estos grandes sistemas de normas que regulan el proceso electoral. Como una idea más, me gustaba también plantear esto de qué suponen elecciones libres y justas, porque es en el marco de una serie de valores que uno debería hoy pensar qué funciones y qué características y condiciones deberían cumplir los sistemas electorales propiamente dichos, ¿no? Entonces, las elecciones tienen que garantizar que se dé la periodicidad, la alternancia en el gobierno, la libertad en el ejercicio del sufragio, ¿sí? Pensemos en la década infame, en el fraude patriótico. Hay ejemplos donde el sufragio no era tan libre, donde se garantice la igualdad en la competencia, la información también como un componente clave de la democracia, y tratar de evitar, es decir, hay sistemas que son más favorables a acciones vinculadas al fraude, a la manipulación y a la coacción del votante, y hay otros que limitan y hacen el proceso más transparente. Entonces, esto como una serie de valores vinculados a la elección. Y aquí me pongo sí un poquitito teórica, y me gusta plantear que, a ver, ¿qué es lo que hace el sistema electoral? Consagra o genera la representación política. Nuestras democracias son democracias representativas, no se da la democracia directa con la lógica del ágora griega o de la voluntad general rusoniana, sino que nuestras instituciones políticas son instituciones representativas. Ahora, ¿qué tipo de representación tendremos y qué valores priorizamos en el sistema electoral? Depende de cómo comprendamos también esa representación, porque uno puede pensar la representación como autorización, simplemente delego el poder a la autoridad, como responsabilidad. La representación puede ser descriptiva, es decir, a las mujeres las representan mujeres, a las comunidades aborígenes las representan comunidades aborígenes, al colectivo LGBT lo representa gente del mismo grupo. Eso sería descriptivo. Después, como identificación simbólica, puede tener que ver con personas vinculadas a lo ideológico, a la religión, o aquel que puede votar a un Aldo Pedro Poy por su afinidad vinculada a un partido de fútbol. Digo que los componentes del vínculo representativo pueden ser muy diversos, y los motivos por los cuales alguien se siente representado. Lo que hay que tratar es que la representación, que en el momento en que uno elige a alguien, la representación sea lo más sustantiva posible, ¿no? Que tanto no solo me representa en relación a mis valores, sino que también tengan una capacidad de rendir cuentas quien nos representa frente al representado. Y para lograr eso, también se pueden diseñar distintos sistemas electorales, porque como vamos a ver, no hay igual rendición de cuentas si uno es electo por una lista sábana donde entran 28 o 35 y estás en el lugar 34 y nadie sabe que ingresaste al Congreso de la Nación, que si sos electo como senador provincial y todo el departamento sabe quién sos, a dónde vivís y a dónde encontrarte, ¿no? Entonces hay distintos mecanismos para pensar en el diseño de la representación política. Y como un agregado, el hecho de que si bien nosotros acá estamos pensando en la representación en cuerpos institucionales del Estado, como pueden ser los consejos, las legislaturas, el Congreso, cómo se elige un intendente, un presidente, lo cierto es que los sistemas electorales también se utilizan para elegir en los gremios, en los
presidentes de clubes, cómo se elige un centro de estudiantes a nivel de la universidad. Entonces el sistema electoral es un mecanismo que se opera y que se pone en práctica en distintos niveles institucionales y no solamente a nivel del Estado, con lo cual muchas veces sin darnos cuenta, somos partes de procesos electorales que no necesariamente tienen que ver con cómo elegimos a nuestros representantes públicos, ¿no? Bien, esta placa es la columna vertebral de la presentación de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar específicamente en lo que Dieter Nolen, que es un especialista en estos temas, es un teórico político, pero de las instituciones de la democracia, aún vive, creo que tiene arriba de 80 años, él planteó que los sistemas electorales son precisamente esos sistemas, dispositivos que establecen reglas sobre 4 áreas. Estas áreas son la fórmula electoral, que es plantear cómo se convierten los votos en bancas, la organización territorial, que tiene que ver con cuántos representantes se eligen en cada territorio, cómo se establecen los límites de ese territorio, y qué tamaño tiene la asamblea, es decir, cuántas bancas hay para repartir en el Concejo de Rosario, en el Concejo de Santa Fe, en la comuna de Andino o en la Cámara de Diputados de Santa Fe. El tercer elemento tiene que ver con las formas de las candidaturas, y la pregunta es, ¿quién define a los candidatos? ¿Qué incidencia tiene el elector para definir los candidatos, y qué potestad y qué dispositivos tienen los partidos políticos para elegir y definir las listas de candidatos? Y el cuarto elemento que plantea Nolen tiene que ver con la modalidad o el instrumento de votación. En nuestro caso conocemos el sistema, que ahora lo vamos a ver, esto es simplemente un pantallazo, el sistema de boleta partidaria, que es con el que votamos a nivel nacional, el sistema de boleta única de papel, que es con el que votamos en la provincia de Santa Fe desde el año 2011, y está también presente en otras provincias del país, sobre todo el más conocido son Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema de voto electrónico. ¿Por qué planteo estos 4 elementos? Porque a veces hablamos de la reforma al sistema electoral, y en realidad no es la reforma al sistema electoral propiamente dicho, que es el que distribuye los votos en bancas, es la reforma a el instrumento de votación, o es la reforma a el método de selección de candidatos. Los otros 2 elementos que aparecen ahí tienen que ver con elementos que me gusta incorporar a mí, que de hecho incorporaría uno más. Uno son los umbrales, que tiene que ver con qué barreras mínimas debe alcanzar un partido para acceder al reparto de bancas, porque un sistema puede ser muy proporcional, pero si el umbral para entrar al reparto de bancas es del 5%, del 10%, va a dejar afuera a las minorías, aunque sea proporcional. Y también el tema de los cupos o cuotas, porque recuerdo yo cuando se empiezan a implementar los cupos, y los primeros análisis de cuando se ponen en práctica las leyes de cupos y luego las leyes paritarias, había estrategias de los partidos para garantizar que ingresara determinado candidato, y cuando el engranaje se ponía en funcionamiento, resultaba que el candidato ese que había sido el que encabezaba la lista, por la conjunción del sistema de cupos más el sistema de primarias, terminaba que no le tocaba en la banca, sino que en esa conformación de la lista debía ir la mujer que estaba por debajo de él. Entonces me parece que es un elemento que hay que considerar a la hora también de pensar los sistemas y los procesos electorales. Y hay un séptimo elemento que, como les decía, no está ahí, que me parece también importante incorporar, que es porque no es lo mismo un calendario electivo, tener elecciones simultáneas con la nación, que implica, por ejemplo, en nuestro caso, que votaríamos el mismo día con 2 sistemas, un sistema de votación nacional y un sistema de votación provincial. Pero al mismo tiempo, ¿qué supone? Otras estrategias. El partido político tiene que pensar que hay determinados candidatos que o compiten en la elección provincial o compiten en la elección nacional. Sin embargo, el desdoblamiento, que es el que vamos a tener en la elección del año que viene, nos permite pensar
primero una estrategia para la elección provincial, y una vez que tengamos los resultados para esa elección provincial, podemos pensar en nuestra estrategia para la elección nacional. Es decir, nuestro principal candidato no logró ingresar a la banca, o no logró el ejecutivo que se esperaba, bueno, podemos incorporarlo a una competencia nacional, ya sea para el cargo ejecutivo o para ser representante el año que viene en una lista de diputados nacionales. Pero bueno, digo el calendario porque primero define también la estrategia, y por el otro lado no es lo mismo un consejo que se renueva por mitades, como se renuevan nuestros consejos municipales y nuestras comunas, que de hecho el gran debate es las pobres comunas renovándose en su totalidad cada 2 años, que como funciona la Cámara de Diputados del Senado Provincial, que no tienen renovación por mitades. Entonces también pensar qué implicancias tiene eso en términos de competencia electoral, pero al mismo tiempo de funcionamiento de las instituciones. ¿Le hace bien a las legislaturas ser renovadas por mitades, o conviene que los cuerpos funcionen orgánicamente y continuadamente durante 4 años? Digo, como para introducir algunos debates de esas cosas que tomamos como automáticas, pero como veremos en la próxima clase, si discutimos una potencial reforma a la Constitución de la provincia, creo yo que probablemente se incorpore la posibilidad de renovar la legislatura provincial por mitades. ¿Con qué implicancias tiene esto? Que si se conserva el mismo número de legisladores, en vez de elegir 50, vamos a estar eligiendo 25, con lo cual hay menos bancas para repartir para las fuerzas minoritarias. Entonces, como verán, cada movimiento que se hace en términos de diseño del sistema electoral tiene implicancias no solo en la estrategia, sino en los resultados. Bien, vamos a entrar ahora a pasar punto por punto de estos elementos. El primer elemento es la fórmula electoral. La fórmula electoral es una fórmula matemática, y es la que determina cómo se traducen los votos en bancas. Y acá plantea Nolen que lo que está en juego son 2 principios. Uno, el de justicia, que es aquel que promueve fórmulas proporcionales, y es que los cuerpos legislativos sean lo más representativo del voto de la ciudadanía. Y el otro es el de gobernabilidad, y es que lo importante no es ser representativo, sino garantizar la gobernabilidad también un paréntesis, cuando se discuten estas teorías, piensen que no solo se está pensando en sistemas presidencialistas como el nuestro, sino que también se está pensando en sistemas parlamentaristas, donde la forma en la que se consagran las mayorías en los congresos, en los parlamentos, define el ejecutivo, porque los primer ministros surgen de acuerdos parlamentarios. Bien, entonces acá la distinción es: tenemos fórmulas que promueven mayorías, fórmulas proporcionales o fórmulas mixtas. Un ejemplo clásico de fórmula mixta es como está resuelta nuestra legislatura provincial, la Cámara de Diputados, donde quien gana por un voto se queda con 28 de las 50 bancas, y las 22 restantes se eligen por el sistema proporcional DONT, de acuerdo a cómo hayan obtenido sus votos. Esto es más o menos una clasificación de cómo se definen los sistemas electorales según su fórmula, mayoritarias, proporcionales o mixtos. En cada una de esas fórmulas tenemos tipologías o sistemas diferentes, y para que vean abajo los ejemplos de países: una Australia con voto alternativo, Francia, Argentina con sistema de balotaje y doble vuelta, Estados Unidos con el sistema de mayoría simple, que ahora lo vamos a ver, que aquel candidato que gana en un estado por un voto se lleva la totalidad de los electores de ese estado. Entonces está la pregunta si en realidad el presidente sería electo de la misma manera si, en vez de utilizarse en un sistema de colegio electoral como teníamos nosotros en el país antes de la reforma del 94, ¿qué pasaría si, en vez de pensarse por colegio electoral por estado en los Estados Unidos, se pensase la representación entendiendo al país como distrito único, que es como nosotros lo tenemos actualmente,
y pensando el voto directo de los ciudadanos. Bueno, ahora vamos a ver también el tema de distintos tipos de listas. Las fórmulas proporcionales, hay una tipología, se ordenan fundamentalmente en dos grandes grupos. Uno tiene que ver con el método del divisor o cifra mayor, donde está el sistema DONT, que es el que utilizamos nosotros a nivel local, provincial y nacional, y el otro es el método de cociente o cuota. Fundamentalmente, ahora vamos a ver un ejemplo, pero para aquellos que no lo conocen, lo que se hace con el sistema DONT es, se toma la totalidad de los votos obtenidos por cada partido y se los empieza a dividir por, digamos, primero por 1, después por 2, como si... Y lo que se hace, ahora lo vamos a ver igualmente en una placa, es ver cuáles son los resultados mayores de esas divisiones. Entonces, el primer resultado mayor es el que se queda con la primera banca, el segundo con la segunda, el tercero con la tercera, y si bien es un sistema proporcional, tiene una pequeña tendencia a favorecer a los partidos mayoritarios o más grandes. El otro método que también, digamos, tiene tendencia a ser proporcional, a ser lo más representativo posible entre el voto de la ciudadanía y cómo queda conformado el cuerpo legislativo, es el método del cociente o de la cuota. ¿Qué es lo que se hace? Se establece un cociente o una cuota que tiene que ver, que se define a partir de tomar la totalidad de los votos válidos emitidos y se lo divide por el número de bancas a repartir. Entonces, si tengo 100.000 votos, lo divido por las 20 bancas que tengo que repartir, me da un cociente, bueno, vemos a cada uno de los partidos cuántas veces ese cociente le entra en la cantidad de votos obtenidos. Esto sé que es bastante matemática, para quienes venimos de las ciencias sociales a veces es un poco jeroglífico, pero lo importante es saber que hay distintas variantes y que en distintos lugares del mundo se utilizan distintas fórmulas para conformar los cuerpos legislativos. Pero ¿qué es lo más importante? Que sepan que el sistema proporcional lo que trata es de esto, ¿no? De que, fíjense, acá estarían marcados con verdes las cabecitas de los representantes que han sido electos. Y la primera lista, que era la más alta, se lleva 5, la otra 4, la otra 3, la otra 2, la otra 1 y la otra 1. Es tratar de ser lo más equitativo posible en relación a número de votos obtenidos por una fuerza y el número de bancas. Este es el modelo del sistema DONT. Este es un ejemplo donde hay 5 partidos, el partido A, C, D, E, que compiten por 7 bancas. Entonces, ¿qué se hace? Se divide, el partido A obtuvo 340.000 votos, el partido B 280.000, el C 160.000, el D 60.000 y el E 15.000. Entonces, fíjense cómo es la fórmula. Primero se tomaría la totalidad de los votos obtenidos por cada partido, tendría que ser como dividido 1. Después, ese mismo valor se hace dividido 2, después dividido 3, 4, 5, 6, 7, ¿por qué? Porque hay 7 bancas a elegir. Hoy, también nuevamente paréntesis, si ustedes quieren ver esto, hay simuladores de sistema DONT directamente online, no hace falta ni que generen el Excel con las fórmulas, pero sí, como militantes partidarios, está claro que hoy todos los partidos políticos cargan, aunque sea sus mesas testigos, en un sistema como este para ir, y muchas veces logran, o a medida que van recibiendo los certificados de escrutinio de cada uno de sus fiscales, muchas veces tienen resultados electorales antes incluso que los que se terminen informando en los medios desde quien hace el escrutinio en el gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense, la primera banca se la lleva quien obtiene 340.000 votos, la segunda quien obtiene 280.000, pero la tercera banca, es decir, si solamente en vez de repartirse 7 bancas fuese una comuna de 3 miembros esta elección, serían 2 bancas para el partido A y una banca para el partido B.
¿sí? Pensemos ahí, son 7 bancas. Si fuesen 8 bancas, tenemos que ver cuál es el número que sigue para abajo luego del 93.000, y sería el 85.000, es decir, que si hubiese 8 bancas a distribuir, sería también el partido A el que se llevaría la octava banca. ¿Qué sucede aquí? Como decíamos, el sistema proporcional DONT, si bien es bastante proporcional, tiene un sesgo que favorece a los partidos mayoritarios. Esto es un poco cómo se representa eso. Tenemos de un lado el número de votos y del otro lado el número de escaños. Fíjense que la proporcionalidad no es exacta ni matemáticas. Ahora bien, más proporcional va a ser cuanto más bancas haya para repartir. Cuanto menos bancas hay para repartir, menos proporcional es el sistema. Bien, estas son las otras fórmulas que les había planteado vinculadas a divisores y cocientes, los distintos modelos que hay de fórmulas proporcionales, y fíjense cómo ante los mismos resultados electorales, que son los que dicen votos para el partido A, B, C y D, según qué fórmula utilicemos, la distribución de bancas va a ser diferente. Es decir, en uno hay un partido que se queda 3, 1 y 2, el otro 2, 2, 2, el otro 2, 1, 1, 2. Es decir, fíjense que los votos son los mismos, las bancas son los mismos, los métodos son proporcionales y sin embargo no siempre el filtro o el tamiz por el que pasa el voto como fórmula electoral genera el mismo tipo de resultado. Bien, pasamos ahora a las fórmulas mayoritarias. Las fórmulas mayoritarias son aquellas que buscan consagrar gobiernos y garantizar la gobernabilidad tratando de lograr mayorías, que pueden ser naturales u artificiales. ¿Para qué? Para que quien gobierna tenga mayor legitimación, ¿no? Mayor legitimidad, por lo menos en términos de, perdón, ahí se me fue para atrás, en términos de su legitimidad de origen. Entonces, como fórmulas mayoritarias tenemos distintos modelos. El primero es el de mayoría simple, o lo que llaman los ingleses el first past the post, es decir, el primero que pasa el poste es aquel el que se le adjudica en la totalidad de las bancas, o se le adjudica la banca en caso de ser una, o se le adjudica el cargo ejecutivo. Es decir, es un poco lo que les comentaba del sistema norteamericano, cuando se votan los electores en cada uno de los estados, el candidato que gana por un voto se lleva la totalidad de los electores. Ese es un sistema donde no importa si ganó con el 32, con el 33 o con el 45, el que tiene la mayoría gana. Y esto también es un poco lo que sucede si pensamos para elegir hoy un senador provincial o un intendente. Porque si pensamos en los intendentes o en el gobernador, en Santa Fe no tenemos sistema de doble vuelta. Entonces, incluso hasta en un escenario de tercios, como hemos tenido, no sé si se acuerdan esas placas donde estaba, si mal no recuerdo, era Bonfatti, Miguel del Cel, Perotti, que era la placa que prácticamente decía 32, 32, 33, ¿no? Entonces, es una elección que es muy fina en términos de competencia, ¿y qué pasa? Al no tener un sistema de balotage, ¿quién gana? Gana el que gana por un voto. Este es un sistema de mayoría simple. ¿Cómo se trata de subsanar esto? De dos maneras. Uno es el sistema que conocemos, que es el de balotage, que es el sistema que tenemos consagrado por Constitución Nacional desde la reforma del 94, que lo que plantea es que cuando no se logra una mayoría absoluta, la mayoría absoluta sería la mitad más uno de los votos, lo que se hace es ir a una segunda vuelta. En nuestro caso nacional está matizado porque en realidad dice 40% de los votos con una diferencia de 10 o arriba del 45% de los votos. Pero recordemos, probablemente algunos de ustedes sean muy jóvenes, pero la elección donde gana Carlos Menem y también estaba presentado Néstor Kirchner, que tenían que ir a un balotaje, y Menem se baja del balotaje. Y si mal no recuerdo, Néstor Kirchner asume la presidencia con el 23% de los votos.
Entonces hay una pregunta: ¿tiene legitimidad de origen un presidente que no fue electo por el 78% o 75% de los argentinos? Entonces, bueno, la fórmula electoral y el sistema electoral también importa en ese sentido. El balotaje lo que garantiza es que se definan entre los dos más votados quién va a terminar ocupando la banca. Y una forma diferente de lograr esto sin necesidad de que haya una segunda vuelta electoral, porque ¿qué pasa con el balotaje? Requiere de otra elección que supone una campaña que se extiende un mes más, supone todo un nuevo proceso electoral de adecuación de aulas, llamado a autoridades de mesa, materiales electorales, padrones, organización del sistema de recuento de votos, es decir, supone poner en funcionamiento un arsenal operativo y material y presupuestario que es costoso. Entonces también el balotaje tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. Recordemos que en años como el 2023, si pensamos en el 2019 con balotaje, ¿qué nos pasó? Tuvimos primarias provinciales, elecciones generales provinciales, primarias nacionales, elecciones generales nacionales, balotaje, es decir, votamos desde abril hasta noviembre. Bueno, también hay que pensar en la variable cansancio ciudadano algunas veces respecto a la densidad, porque para los que nos gusta la política, estar en un año electoral, hacer observación electoral, hacer análisis electoral, es casi como estar en Disneylandia, ¿no? Para quien le gusta la competencia. Pero muchas veces para el ciudadano de a pie, la campaña arranca en enero y termina en diciembre, hasta que no asuman el 10 de diciembre, es como que es un año electoral muy intenso. Entonces también hay que pensar en la variable balotaje. Y con un agregado, que ahora lo vamos a ver con el sistema de primarias, que de alguna manera las PASO, como sistema de primarias abiertas, si ustedes se ponen a pensar, muchas veces funciona, tiene una naturaleza ordenadora. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la cantidad de fuerzas que se compiten, qué sé yo, una elección primaria a gobernador, hemos tenido, creo yo, que 8 listas, 10 listas, o en una primaria intendente incluso muchas más listas internas compitiendo para la intendencia. Y sin embargo, cuando llegamos a la elección general, por efecto reductor de la primaria, donde queda solo un candidato por frente, más el efecto reductor de los umbrales, que hay muchos candidatos que no pasan el piso necesario para el reparto de votos, lo que sucede es que en la elección general tiene de alguna forma una naturaleza de balotaje, porque el elector ya va a votar sabiendo cuál fue el resultado de la primaria, y porque ya la oferta electoral no es una oferta de 10 o de 12 que genera números más pequeños, porque si se reparte entre 12, los números están más cercanos al 10, al 8 y al 15, pero si se reparte entre 3, es más probable que suceda lo que sucedió aquí en Santa Fe, que los números estén más cercanos al 30. Entonces, la variable no es solo balotaje, sino balotaje en un contexto con primarias o sin primarias. Hay que pensarlo en el marco de todas las reglas de juego. Y el otro tipo de fórmula mayoritaria es un sistema que se conoce como sistema australiano, que es un sistema de voto alternativo. ¿Qué significa el voto alternativo? Que la lista con la que votás ya no es cerrada y bloqueada, ya no te dan definido el orden de los candidatos, sino que te permiten poner, pensemos en una boleta única de papel con candidatos a gobernador, no hay que marcar una cruz, sino que se puede poner a quién elegirías en primer lugar poniéndole un número 1, a quién elegirías en segundo lugar un número 2, a quién elegirías en tercer lugar un número 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace la fórmula del voto alternativo? Si no hay nadie que logre el primer lugar, es decir, el 50% de avales como candidato número 1, como opción número 1, se tienen en cuenta las segundas preferencias de los electores. Es más justo, te evita una segunda vuelta posterior, es como una segunda vuelta el mismo día. Bueno, quiero votar a tal, bueno, pero si tal no gana, ¿cuál te gustaría que te gobierne? Es un poco esa variable. Entonces, no hay 2 jornadas de elecciones, pero sí se tienen en cuenta
las segundas preferencias. Ahora vamos a ver un ejemplo igual de voto alternativo. Fíjense este esquema. Este esquema nos está mostrando, cuando vemos los colores de la parte de arriba, cómo estaría conformada la población. Podríamos pensar rojos radicales, verdes peronistas, celestes juntos, y los lilas es el PDP. ¿Qué pasa? ¿Hay gente del PDP en la población? ¿Hay voto del PDP? Sí, hay. ¿Y es representativo? Sí, no es uno solo, hay. Pero ¿qué pasa? Cuando la circunscripción es uninominal, porque un sistema mayoritario permite que solamente gane uno por distrito, fíjense que ahí tenemos seis distritos para elegir 6 bancas, ¿qué pasa con el sistema mayoritario? Terminó generando un cuerpo legislativo que es mayoritariamente rojo, hay uno verde, cuando en la población hay celestes y hay violetas, e incluso hay bastantes verdes, y sin embargo, por ser un sistema mayoritario, termina siendo poco representativo de la diversidad de voces y de opiniones y de ideologías que hay en la población. Pero bueno, como decíamos, ¿qué tiene esto de beneficioso? Que cada una de las personas que viven en el distrito 1, 2, 3, 4, van a saber perfectamente quién es su representante, distinto que si hubiesen sido electos por una amplia lista de 28, de 35. Esta es la diferencia entre el sistema de mayoría simple y el del voto alternativo. La mayoría simple, elijo solo uno, ¿sí? Como la boleta única nuestra, hago una marca, no puedo elegir a otro. Con el de voto alternativo puedo enumerar y decir a quién quiero como primera opción, pero también como quién quiero a segunda. Y esta es una placa que en realidad es parte de una campaña real que se utilizó en el Reino Unido para promover el voto alternativo. ¿Por qué? Porque ahí tienen un sistema que lo que hace es, tiene el sistema de first past the post, de mayoría simple. Y acá se hace un juego de palabras. Dice, ¿a dónde vamos a ir a tomar esta noche? Dice la placa. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas responden. La primera persona dice que va a ir a un pub, la segunda dice a otro, la tercera dice al otro, la cuarta dice al otro, y el quinto grupo de personas dice que va a ir a tomar café. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la placa ahí? El sistema de mayoría simple les da a ustedes café cuando el 70% de ustedes tenía ganas de ir a tomar cerveza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está plantando? Hace un juego de palabras abajo, dice, votemos sí, tengamos, dice, let's have a beer, tomemos una cerveza, y la idea de AB que aparece ahí abajo, en realidad no está escrito como el verbo have, que sería con H y con E, sino como AB, que es Alternative Vote, voto alternativo. Una campaña, la verdad que muy, muy bien pensada, pero lo que nos está diciendo es que si a cada una de esas personas les hubiesen tenido en cuenta su segunda opción, probablemente el que quería tomar cerveza nunca hubiese elegido ir a tomar café, hubiese elegido otro pub para ir a tomar la cerveza. Entonces, es una forma muy gráfica de explicar por qué tiene valor y por qué legitima decisiones, y es más justo con el pensar de la mayoría el voto alternativo que el voto de mayoría simple. Bueno, un poco esto ya lo estuvimos viendo, pero bueno, el balotaje logra consagrar mayorías, pero también supone una nueva instancia de... A ver, ahí hay alguien en el chat. Ah, buena metáfora, sí, mis alumnos de la universidad la agradecen porque les resulta bastante gráfico. Bien, a ver, ahí no me está dejando pasar. Me engancho. Okay. Bien, me apareció otra parte de arriba, a ver si la puedo eliminar. No. Bueno, no me deja sacarla. Vamos a avanzar porque nos podemos detener en varias cosas, pero quiero terminar de recorrer todos los elementos para dejarnos un ratito a la charla. Bueno, ¿cuál es la síntesis de esta cuestión? Que ante el mismo resultado electoral, si cambia la fórmula, obtengo distintos resultados. Fíjense que acá está planteado cómo es el número de bancas y cómo se reparten las bancas entre los distintos partidos
atendiendo a los distintos sistemas electorales. El primero es el de mayoría simple, el segundo es el sistema alternativo de voto preferencial, y el tercero es el sistema proporcional. Son mismos votos, mismas bancas a distribuir, pero pasado por otro tamiz, el resultado electoral, la forma en la que queda conformado el cuerpo legislativo es totalmente diferente. Bien, no sé por qué no me deja ir avanzar. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo elemento, y es cómo se organiza el territorio, porque eso es cómo se distribuye. Hasta ahí vimos cómo se distribuían los votos en bancas. Ahora, otra pregunta es cómo se organiza el territorio para pensar una elección. ¿Sí? No es lo mismo pensar el territorio como distrito único que pensar el territorio si tuviésemos que pensar, qué sé yo, tiro al aire, la autonomía municipal de Rosario y pensar en un sistema electoral para Rosario donde en vez de elegir a todos los concejales a nivel local, estuviésemos eligiendo los concejales por cada uno de los distritos, distrito norte, distrito sur, distrito este, suroeste. Entonces, tendríamos otro tipo de representación. Y hay fundamentalmente tres formas de organizar el territorio. Una es la circunscripción uninominal, que es el territorio se divide en tantas circunscripciones como cargos a elegir, que sería nuestro caso de los senadores provinciales. Es 19 departamentos, 19 senadores. Un senador por departamento. Por definición, un sistema mayoritario. El que gana por un voto se lleva la banca. Después tenemos las circunscripciones plurinominales, es donde se elige más de un candidato. Y este caso sería el de los diputados nacionales. ¿Por qué? Porque Santa Fe elige 19, Buenos Aires elige 70, hay provincias que eligen 5. Son varios representantes para distintos distritos, ¿sí? Es plurinominal. Y después es por distrito único, que sería el caso del presidente de la Nación y también el de los concejales de nuestros municipios. ¿Por qué? Porque todos los concejales se presentan en una misma lista, es decir, en la uninominal hay una lista por territorio, en la plurinominal hay listas por cada una de las provincias, pero habilitan varias candidaturas. Y como distrito único es el caso del presidente de la Nación, que las mismas opciones las tenemos en Tierra del Fuego y en La Quiaca, o como para un concejal de Rosario, que es la misma lista de candidatos para Saladillo, Fisherton o Villa Banana. ¿Sí? Es como, no importa dónde estés, la ciudad funciona como distrito único. Lo importante, como les decía, es que la magnitud de distrito también implica no solo cómo se organiza el territorio en términos de delimitación administrativa, sino de cuántas bancas se eligen por cada uno de esos territorios. Eso es lo más importante. Y después hay otra variable, y es la de esos territorios a cuánta representación, a cuánta población representan, porque ahí empieza a surgir el fenómeno de la sobre o de la subrepresentación. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo que sí es que cuanto más grande es la magnitud del distrito, cuanto más bancas hay para repartir, más proporcional puede ser el sistema, ¿sí? Por eso, si uno tiene una comuna de 3, lo más probable es que siga la lógica del bipartidismo tradicional histórico. Ahora, cuando esas ciudades, cuerpos legislativos empiezan a tener más representantes, hay más posibilidades que los partidos más chicos tengan su posibilidad de ingresar y de crecer desde dentro de los cuerpos legislativos. Como ejemplos, para que veamos el caso específico de una elección, que esta es la elección 2015, donde se eligieron, además de los legisladores nacionales, recuerden que elegimos parlamentarios del Mercosur. Entonces, en ese día elegimos, para ver cómo se organiza el territorio, presidente y vice de la Nación por distrito único todo el país. Parlamentarios del Mercosur los elegimos en dos modalidades. Había una parte de la boleta que era por distrito único, distrito nacional, donde estaban conformadas las listas con representantes de todo el país, y después elegíamos también 24 parlamentarios del Mercosur, uno por provincia. Entonces ahí tenemos una circunscripción uninominal, cada provincia elegía un parlamentario.
los diputados nacionales son distritos plurinominales y los senadores nacionales también son distritos plurinominales, en este caso de 3 miembros. Son 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Y recordemos además la variable de que el Senado no elegimos todos los, sino que renovamos cada 6 años, y eso también altera el calendario electoral, la renovación por tercios. Bien, esto acá no me voy a detener mucho, pero sí es algo que me gustaría que lo tengan en cuenta, y es cómo se eligen los diputados de la Nación, sobre todo para ver una variable que estuvo en debate los últimos días, desde que tuvimos nuestro censo nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional plantea que el número de habitantes, que el número de representantes por provincia tendrá que ver con el número de habitantes de cada provincia, y que después de realizar cada censo, el Congreso va a fijar la representación con arreglo a ese censo. La pregunta es, si tenemos en cuenta el censo, ¿qué va a pasar? Quizá que las provincias más grandes tengan más representación y las provincias más pequeñas tienen aún menos de las que tienen. Y acá, bueno, como cosa básica es cuáles son los principios con los que se eligen nuestros diputados, que es elección directa, por distrito, a simple pluralidad de sufragios y por el sistema proporcional DONT, y con base poblacional de la representación, es decir, el número de nuestros representantes por provincia está determinado por el número de habitantes de la provincia. Pero ¿qué pasa? Hay una ley, que es la ley Vignoni, que fue sancionada en épocas del proceso militar, que estableció determinadas pautas que distorsionaron la proporcionalidad entre los habitantes por provincias y el número de diputados. Y perdón si voy medio rápido, pero bueno, como sé que esto les va a quedar grabado, cualquier cosa lo podrán revisar. Y ahí lo que estableció esta ley era que ningún distrito podría contar con menos de 5 diputados, es decir, elevó un piso que había de 3 a un piso de 5, y planteó que para compensar las diferencias entre provincias con una lógica federalista, que para mí no está mal, que celebro, dijo que a todas las provincias las iba a compensar sumando 3 representantes más por distritos. ¿Qué fue lo que generó esto? Fíjense, esto está hecho en base al censo de 2010. Tenemos la población en la primera columna, el índice, el coeficiente a partir del cual había que dividir esa población, y ahí está la asignación que te da el cociente, más la variable del más 3 o mínimo de 5 que establece la ley. Fíjense lo que ahí se establece. Buenos Aires debería tener 100 representantes a partir de esa ley, y sin embargo tiene 70. Significa que está, en términos de su población, subrepresentada en 30. Córdoba le dice que debería tener 24, tiene 18, está subrepresentada en 6. Santa Fe estábamos bastante bien, si mal no recuerdo. A ver. Estaba marcado ahí, perdón. Bueno, Santa Fe, 19, asignación del 20, más de 3, tenemos 19,4. Pero fíjense, Tierra del Fuego, por ejemplo, provincias como Santa Cruz, a Tierra del Fuego, por su coeficiente poblacional del censo, no le correspondería ni un diputado. Por ley le corresponden 5, es decir, que está sobre representada en 5. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Que hay una variable de la sub o sobre representación que la podemos pensar también si consideramos cómo son electos nuestros senadores provinciales, y quizá para elegir, a ver, un poco acá yo se los había planteado. ¿Qué dice acá? Para elegir un diputado en Tierra del Fuego necesitas digamos, 25.000 votos, pero para elegir un diputado en la provincia de Buenos Aires necesitas 222.000 votos, es decir, muchísimo más. Y acá lo que se pone en discusión muchas veces es la idea de igualdad del voto. Entonces, ¿vale mismo el voto de un bonaerense que de alguien que vive en Tierra del Fuego? ¿O qué influencia tiene esto en términos de política pública, presupuesto, distribución de recursos?
porque, por ejemplo, el senador por Rosario en el Senado provincial representa 1,5 millones, 2 millones de habitantes. El senador por 9 de Julio, Vera, General Obligado, representa mucho menos que la cuarta parte de los habitantes. Entonces la pregunta ¿es justo que tenga la misma representación la cuarta parte o la 10ª parte de la población? Si uno piensa en el criterio del federalismo, sí es justo. ¿Por qué? Porque en esos cuerpos está representada los departamentos, como en el Senado de la Nación están representadas las provincias. Pero bueno, acá lo que se abre la disputa es, ¿qué pasa si una vez que tengamos los resultados del censo 2022, tenemos que adaptar la conformación de nuestro Congreso de la Nación a esa nueva configuración? Y acá, bueno, acá estaba el otro ejemplo también de esto que se llama malapportionment, que es la desproporción entre votos, entre bancas y electores, que también es muy marcada en cómo fueron dibujados los distritos electorales en provincia de Buenos Aires. Hay distritos electorales que tienen casi 4 millones de habitantes, y hay distritos electorales con 500.000 habitantes. Acá entramos en otra discusión, que es la de cómo y quién delimite esos límites. Porque muchos son ancestrales, vienen de tiempos administrativos, vienen de los momentos en que se conformaron las colonias, pero también hay muchas veces donde los distritos electorales también son objeto de debate político, de discusión, y hay manipulación deliberada de esos límites. Manipulación que puede tener que ver con respetar estructuras administrativas. Algunas son límites geográficos, ¿no? Fíjense los límites en nuestras provincias del país, fundamentalmente van a ver que hay algún río por algún lado, si no es el Bermejo, el Pilcomayo, si no es el Paraná, el Uruguay, siempre hay como algún río que termina delimitándola formalmente. Pero bueno, este es un caso de un fenómeno político que se llama gerrymanderismo, gerrymandering, que viene de un gobernador de Massachusetts de hace un par de siglos. ¿Qué fue lo que le pasó a este gobernador? Este es el estado de Massachusetts. Él se dio cuenta que en las localidades que aparecen más oscuras, Salisbury, Amesbury, Haverhill, Methuen, Andover, él iba a perder la elección, su fuerza, su partido iba a perder la elección. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, para que en vez de llenarme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en vez de todas esas poblaciones ocupar 8 bancas en lo que podría ser la legislatura estadual o provincial, dijo, las voy a unificar para que solamente elijan un representante. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una manipulación deliberada de los límites territoriales para que en vez de elegir 8 representantes, volvió a diseñar las circunscripciones electorales para que eligieran solo uno y reducir a su adversario. Se llama gerrymandering porque los medios de la época, cuando hicieron el dibujo de cómo quedaba dibujado el mapa de Massachusetts, se dieron cuenta que tenía forma de salamandra. Entonces hicieron, como era salamander, empezaron a llamar este método gerrymandering, y es una característica o un dispositivo que si bien tiene 200 años, el día de hoy se sigue discutiendo y utilizando en teoría y en ciencia política. Para que vean ejemplos de cómo se pueden pensar distintas las organizaciones de delimitación territorial, el verde y el amarillo pensemos que son 2 partidos, ¿no? En realidad el mapa es exactamente igual, el voto verde y el voto amarillo está igual en los 2 cuadrados. Según cómo definamos los límites, en uno se da prácticamente un empate entre las 2 fuerzas, y en el otro gana por 3 el amarillo y se queda con 1 el verde. Entonces hay una manipulación de los límites, y esto es también, aunque usted no lo crea acá, los votitos verdes y los votitos violetas son exactamente iguales en los 4 cuadrados. Sin embargo, según cómo diseñemos, ya sea buscando reducir al adversario o potenciar nuestra capacidad, podemos tener conformaciones
resultados electorales totalmente distintos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que hoy nosotros damos por sentados los límites de nuestras circunscripciones electorales, pero, como vamos a ver la próxima clase, abrir el juego a una reforma constitucional podría significar repensar la representación del Senado, podría pensar que el Senado tuviese una representación. Para empezar, podríamos hasta pensar en un sistema unicameral en vez de bicameral, como sucedió en la provincia de Córdoba, y que la representación territorial ya no fuese por departamento, sino que fuese por nodos, ¿no? Los nodos también como un formato administrativo novedoso y cercano, generado por el Frente Progresista en los últimos años. Podríamos pensar, en vez de tener un senador por departamento, tener 3 senadores por nodo. Digo, no es que vaya a ser así, pero quiero dejarles planteado de que esas variables pueden surgir. Bien, queda muy poco tiempo, pero quería rápidamente recorrer por lo menos los 2 últimos elementos. El tercer elemento tiene que ver con las candidaturas, y es quién tiene el poder de elegir a los candidatos. Ustedes, como integrantes de un partido político, deben saber cuál es el método que ustedes se dan para definir sus listas, si hay una gran cúpula que define a dedo, si hay un proceso participativo interno, si las listas internas dirimen sus candidaturas en procesos de primaria, donde el propio partido presenta no solo una lista propia, sino que presenta 2 listas. No siempre tiene por qué ser lo mismo a nivel local que a nivel provincial, se darán sus propios debates. Hoy, digamos, tradicionalmente el método en el que los partidos presentaban sus candidaturas era el de las internas. A ver, más que la interna cerrada, era el propio partido dirimía internamente cómo eran sus candidatos. Después surgió la ley de primarias, en realidad una ley de primarias nacionales. Nosotros primero tuvimos sistema de ley de lemas, que es el que hoy está en discusión, entendido como doble voto simultáneo de cumulativo, donde un partido, lo vamos a ver ahora, podía presentar distintas listas internas o sublemas, y el que ganaba no era el candidato más votado, sino el sublema más votado del lema más votado. Ese era otro método de selección de candidatos. Pero también tiene mucho que ver, después, bueno, pasamos al sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es con el que votamos actualmente, que les cuento, está en debate, en discusión a nivel nacional, porque en un escenario actual, al oficialismo nacional le convendría que no haya primarias, porque si no hay primarias, la oposición, probablemente ninguno se quiera bajar de la elección. Entonces, en vez de competir todos internamente en una PASO y después tener un candidato fuerte a modo de balotage, si le sacan la primera instancia de la primaria, van a tener un López Murphy por un lado, un Esper por el otro, un Milei por el otro, un Larreta por el otro, un Macri por el otro, y va a pasar lo mismo que pasó con Kirchner, cuando Carrió, López Murphy, Moró fueron separados porque no había internas. ¿Qué hicieron? Dispersaron a la oposición, perdieron ellos la elección, ganó el oficialismo. Pero bueno, como les decía, otra forma de que el candidato puede incidir en cómo se conforman las listas es que las listas no sean cerradas y bloqueadas, sino que sean abiertas, pudiendo establecer el número de orden de decir, bueno, de este partido, no solo elijo este partido, sino que prefiero el candidato número 3 de la lista y no el que el partido me está ofreciendo como número 1. ¿Ustedes están viendo una parte negra o ven la placa bien? A ver. Bien, ahí planteaban, ahí se fue, que el criterio poblacional, que no puede ser la cantidad poblacional el criterio más importante. No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que en un sistema federal la población no puede ser la variable más importante, sino la representación en términos de departamento y de territorio, independientemente de la cantidad de población, más si pensamos en provincias como la nuestra, donde también el campo tiene su razón de ser y donde tenemos grandes extensiones de territorio dedicadas a la producción agrícola, que es de hecho la que mueve el resto de la provincia, ¿no? Porque los puertos
de Rosario y de San Lorenzo funcionan gracias al campo y a las extensiones del resto de la provincia. Bueno, aquí algunas aclaraciones que también tienen que ver con el método de selección de candidatos. Generalmente hay una discusión que muchas veces se discute, se habla de lista sábana, de boleta sábana. Yo quiero acá aclararles que cuando hablamos de lista sábana, hablamos de las listas cerrada y bloqueada, que es esta sábana vertical, es esta lista de 35 candidatos, en este caso de 70 candidatos, donde el elector no tiene ningún tipo de injerencia en la capacidad de modificar el orden de esos candidatos, ¿sí? Van a ingresar por el sistema proporcional en el orden en el que allí aparecen. Esto que aparece así vertical es una lista cerrada y bloqueada. Esto, por el contrario, es una sábana, una lista sábana horizontal, pero no, en realidad no es una lista, es una boleta sábana que en su interior contiene varias listas sábanas verticales, es decir, contiene la lista sábana vertical de diputados nacionales, contiene la lista sábana vertical, en este caso, de senadores provinciales también, y de concejales también de Nuevo Encuentro en este caso. Fíjense que incluso es una boleta sábana donde además se permite el arrastre de una fuerza que aparece como Frente para la Victoria a nivel nacional, pero que a nivel local aparece como Nuevo Encuentro. ¿Qué es esto? Es una boleta sábana que permite una atracción con una lista colectora, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente la boleta del Frente para la Victoria en ese cuarto oscuro también tenía otros candidatos a nivel local, no solo el de Nuevo Encuentro. Digamos, esta es otra forma vinculada a la modalidad de votación, donde se puede ver si hay injerencia o no de los ciudadanos en las listas que presentan los partidos. Esta es una lista cerrada y no bloqueada, que permite el voto alternativo, lo que se llama también el sistema de tachas muchas veces. Si alguno de ustedes tiene ciudadanía italiana y ha podido votar en elecciones europeas, van a ver que las boletas que allí mandan permite que uno juegue, incluso eligiendo candidatos de distintos partidos. Bien, esta es la boleta australiana que permite combinación del voto partidario por el voto personalizado. Estas son las boletas que utilizamos para nuestro sistema de primarias abiertas, ¿sí? Que fue el que vino a superar el sistema de ley de lemas. Es decir, las PASO, no nos va a dar el tiempo para discutirlas, pero bueno, fueron un dispositivo que vinieron a solucionar la agregación que suponía la ley de lemas, donde el candidato más votado no era quien terminaba siendo electo. Bien, ahí no sé si alguien tiene el micrófono abierto y quería hacerme alguna pregunta. ¿No? Bueno, vamos para dejarlo planteado, porque sé que estamos sobre la hora, teníamos el sistema de ley de lemas, que es este sistema donde quien gana, al mismo tiempo el elector elige un sublema, una lista interna y un partido. Pero ¿qué sucede? Si nosotros vemos acá, el sublema 1 del partido B obtuvo 100.000 votos, pero quien va a terminar siendo electo es el sublema 2 del partido C, que obtuvo 32.000 votos. ¿Por qué? Porque el partido C, en su conjunto, obtuvo 121.000 votos, mientras que el partido B obtuvo solamente 100.000 votos. Es decir, sucede que quien gana no es el candidato más votado, sino el partido más votado. Pero acá lo que pasa también es que no hay una limitación concreta en relación al nivel de listas internas o sublemas que deban presentarse. Y como dato curioso, bueno, les comentaba, esto es lo que se acaba de aprobar hoy en San Juan, se eliminaron las PASO y se volvió al sistema de lemas. El sistema de lemas es un sistema que beneficia a partidos también que logran generar alianzas y construir y llevar listas internas, y es propio de también de nuestra política actual, que es una política más de coaliciones y de frentes que solo de partidos, porque el partido que se termina cortando solo, como sería acá el caso del partido B, es un partido que tiende a perder si no logra agregar otras fuerzas. Lourdes, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Yo me sumé un poco tarde porque estuve complicado,
No estoy viendo a nadie. A ver, espera que hablo acá. Sí, te escucho. Ahí me escuchás, ahí estoy apareciendo, creo, no sé. Pero Bien, de todas lo que quería saber es esta modificación que hicieron en San Juan. Por sí. supuesto que eso, o sea, tiene atribuciones cada congreso de provincia en cuanto a modificar su propio régimen electoral y para nivel nación, o sea, todo lo que es presidente, tiene que haber una nueva ley del Congreso Nación. Claro, a ver, a nivel nacional, hoy están en discusión las PASO. De hecho, si recuerdan, en la prepandemia ya hubo un intento de eliminar el sistema de primarias nacional. Hay una discusión actual, pero obviamente que esta modificación de la legislatura sanjuanina es solamente para la elección de la provincia. Ellos, para la elección nacional, van a seguir votando con el sistema de primarias nacionales, como vamos a votar todos, porque ahí sí votamos como distrito único por la elección presidencial, es decir, y sus diputados nacionales también los van a tener que votar con sistema de primarias. Solamente afecta la elección para los cargos provinciales y locales si no tienen autonomía municipal. Bueno, y otra pregunta, que yo no sé hasta dónde diste hoy la clase y cuál va, y no recuerdo precisamente la que viene, pero con respecto a, vos fuiste una de las propulsoras o de alguna manera trabajaste mucho en lo que es la boleta única. No sé si hablaste precisamente de las virtudes o vas a hablar en la próxima clase. Estoy un poco confundido de eso, digo. A ver, sinceramente, miren, les cuento, sé que estamos sobre la hora, es exactamente lo que sigue, es el último eje. Ah, buenísimo, buenísimo, está bien. Yo no tengo problema, si quieren que sigamos 5 minutos más. No, la próxima clase. Yo prefiero que retomamos estos temas, le damos una discusión más la próxima clase, trabajamos el debate nacional de boleta única, boleta partidaria, voto electrónico, y nos metemos en el debate de reforma constitucional santafesina. Buenísimo. Si les parece bien. ¿Sí? Bueno, sí, pues, gracias. perdón Gracias. si fui un poquito rápido, pero bueno, es como que es en 1 hora y media, es un tema que da para, no solo desde la teoría, sino que me parece que son los ejemplos los que clarifican cada uno de los conceptos. Buenísimo. Así que bueno, si quieren nos dedicamos a algunas preguntas o apreciaciones o aportes que quieran hacer, con todo gusto. Dejo de compartir, así los veo, y bueno, y me comprometo a que la próxima clase hacemos una síntesis de la clase de hoy y retomamos desde donde dejamos, que quedó pendiente el tema modalidad de votación y cuestión de cupos y paridad también, que se insertan en la agenda también de la reforma provincial y nacional. Yo, Lourdes, no, a mí siempre me quedó la duda, perdón que tome la palabra, debería de dar lugar a otros. No, respecto a la provincia de Santa Fe, que es un tema a debatir, si bien el 50% de los diputados, me refiero solamente a la legislatura, si bien el 50% de los diputados corresponde al partido más votado, y después el resto es DON, cuando te queda la composición de esa legislatura, no te queda representado los territorios. Vos decías, después aclaraste algo, el campo, y vos lo que ves en la composición de la legislatura es que están representadas a lo mejor las grandes ciudades, los grandes espacios urbanos, y no tanto esa producción. Entonces las necesidades que tiene cada uno de los electores de esas zonas no están fehacientemente representados en ese lugar. Por eso esta posición que tiene Córdoba, que me parece que fue 83, 85, 86, la reforma de Córdoba, ¿no? Por ahí, no me parece mal que sea unicameral, pero con esa representación territorial. Tendríamos que pensar algo así. No, la representación territorial es totalmente necesaria, porque si no, no nos podemos definir ni como país ni como provincia federalista. Y además dejaríamos a muchos territorios sin voz, porque incluso hoy, si bien la norma para elegir nuestros diputados provinciales plantea que en las listas debe haber por lo menos 1 por departamento, los partidos políticos, ¿qué hacen? Los ponen como suplentes,
¿Por qué? Porque prefieren poner personas con mayores niveles de conocimientos donde hay mayor cantidad de población. Entonces, ponen referentes de Rafaela, de Reconquista, de Rosario, de Santa Fe, o de Venado, y hay muchos otros departamentos que si no fuere por ese senador, que uno, para ser sincero, muchas veces critica al senador porque son monarcas que se quedan con la corona durante mucho tiempo, donde hay renovación, mientras que el gobernador no la tiene. Lo vamos a discutir la próxima clase, pero lo cierto es que el Senado es fundamental. La pregunta es si los territorios pueden ser representados de otra manera, y también, ¿por qué no?, en un marco de ley de paridad también, ¿por qué podríamos hasta modificar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados y amplificar el Senado para que el territorio no tuviese solo una persona que se autorreproduce en el poder, porque además el poderío que tiene en su territorio es muy amplio, sino dar lugar a las minorías y dar lugar a fórmulas como sucede a nivel nacional, de 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y tener un equilibrio de mayor diversidad entre las dos cámaras, porque si también vemos hoy, el Senado provincial, como sucede mucho con el Senado nacional, es el gran actor de veto, donde los diputados arman proyectos, la Cámara de Diputados sanciona proyectos, y sin embargo parece que por el Senado no termina saliendo ninguno. Entonces también el poder eso de la reelección indefinida, más los recursos, más su arraigo territorial, termina a veces generando, más que una clase representativa, una élite en el Senado, que termina teniendo muchas veces más poder que el propio gobernador, ¿no? Lo hemos visto, como recién ahí ponían el caso de Obeid. Sí, el candidato más votado no fue Obeid, en 2 oportunidades, pasó lo mismo con Reutemann, le pasó a Sandizaga, le pasó a Wiener, que fueron los candidatos más votados y no asumieron. Pero ¿con qué correlato? Con que al ser gobernador, pero no tener esa mayoría por haber llegado con la ley de lemas, el Senado no le respondía, porque el Senado la mitad del Senado era reutemista, no era obeidista, era efecto de la ley de lemas. Entonces, pero sí, yo de ninguna manera, la unicameralidad respondió más a un proceso de los 90 de achicamiento del Estado, donde se planteaba que había que reducir los costos de la política. Pero lo cierto es que las cámaras unicamerales terminan condensando los legisladores en otro lado, ¿no? Pero me parece que la doble vuelta es sana para la democracia en los proyectos que tengan la posibilidad de revisión también. Y los territorios son fundamentales, más en provincias como la nuestra, donde las diferencias entre norte y sur son muy, muy marcadas, y es necesario que a nivel institucional esos desequilibrios se compensen. Bien, ¿algún otro? Perdón, si fui muy rápido, no tengo problema la próxima clase de volver a cualquiera de los temas planteados. A disposición, si quieren incluso escribirme en la semana, le piden a Juliana el WhatsApp, mi teléfono, o el correo electrónico a Matías, y si quieren plantear algún tema de los que vimos hoy que les gustaría que profundice, o que lo dé con menos rapidez, también estoy a disposición. Vamos a trabajar estos temas vinculados a la especificidad de la Constitución santafesina y de la reforma constitucional pendiente, y bueno, y ahí a pedido de Matías vamos a arrancar con el debate boleta única provincial nacional, la boleta única que se está proponiendo, que ya tiene media sanción, que está más vinculada al modelo cordobés que al modelo santafesino, la boleta única recientemente aprobada también en la provincia de Mendoza, y bueno, cómo también el diseño de boleta tiene implicancias para la forma en la que los partidos políticos compiten y presentan su oferta electoral, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por la atención. Que tengan un buen fin de semana, y nos estamos viendo en 2 semanas, entonces. Nos vemos. Nos estamos viendo. Muchas gracias por Seguimos. todo. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.
con calor, me saqué.